investigador del programa de doctorado en Pedagogía de la Universidad Mariana, docente ocasional del doctorado en Educación y Políticas Públicas de la Universidad de las Américas y el Caribe, UNAC. Hace parte de los grupos de investigación del humano y social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del grupo Praxis de la Facultad de Educación de la Universidad Mariana. Es investigador externo del grupo PIFI de la Universidad de Nariño. Sus énfasis investigativos incluyen la construcción de paz, desarrollo humano sostenible, ecosofía indígena, derechos humanos y pedagogías decoloniales. Así que bienvenido, doctor Harold. También contamos con la presencia del doctor Héctor López Llanes. Perdón. Contamos también con la presencia de el doctor Modesto Rivas, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Es un reconocido académico e investigador con una sólida trayectoria en educación y pedagogía. Es doctor en pensamiento complejo con maestría en educación, ingeniero agrónomo y licenciado en educación básica. Ha liderado importantes proyectos educativos y convenios interinstitucionales, además de desempeñarse como asesor del Ministerio de Educación Nacional. Sus publicaciones y reconocimientos destacan su compromiso con la formación docente y la innovación pedagógica. También contamos con la doctora Olga Sánchez, docente de la Universidad Mundo Real, licenciada en Matemáticas y Física de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Orientación y Desarrollo de la Universidad del Bosque y el doctorado en Pensamiento Complejo y maestría en Investigación Integrativa de la Multidiversidad del Mundo Real, Edgar Morin. Cuenta con una trayectoria que se distingue por un enfoque en la dirección y liderazgo educativos. Así que con ustedes, los doctores, para que puedan desarrollar este panel, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días, un gusto acompañarlos en esta conversación. Este panel, estos invitados que tenemos esta mañana, tiene como propósito, llamémoslo más bien propósito que objetivo, tiene como propósito conversar y tratar de ver posibilidades alrededor de esa interrelación que puede haber entre la educación, el medio ambiente y la paz. Ya el doctor Amílcar nos contaba esta mañana, y los que estamos inmersos pues en el estudio del pensamiento complejo, reconocemos que esta división o la hiperespecialización o la división de las disciplinas nos ha traído miradas a veces un poco estrechas para resolver nuestros problemas, ¿no? Y nos olvidamos precisamente que el mayor potencial para resolver nuestros problemas, como nos los decía el doctor Amílcar, está precisamente en ese ejercicio de entender la vida en los territorios. Así que los vamos a invitar a conversar sobre algunas preguntas alrededor de esta relación entre educación, medio ambiente y paz desde sus perspectivas, desde sus trabajos, y que pensemos en esa mirada amplia de lo que podríamos llamar formación, educación, pedagogía, que no solo pues, estamos en el contexto de la educación superior, pero que lo pensemos también en los procesos de educación inicial de nuestros niños, niñas, en las escuelas, en los colegios, ¿no? Desde esa perspectiva amplia de los procesos formativos que a veces trascienden también los marcos institucionales. Entonces, la idea es plantearles la pregunta, y van a tener un tiempo máximo pues, para desarrollar lo que ustedes consideren a partir de eso, y unos 5 minutos cada uno. Y bueno, lo importante de esta conversación también, si bien hay algunas preguntas que hemos planteado,
está la posibilidad de que puedan abrirse, ¿sí?, otros interrogantes en medio de lo que vamos conversando. Lo primero que hemos diseñado con el equipo, lo primero que quisiéramos conversar precisamente es, y era una de las últimas preguntas que se desarrollaron a partir de la conferencia del doctor Amílcar, precisamente tiene que ver sobre esos retos, desafíos actuales y cómo desde la complejidad o desde las posibilidades que nos brindan, ¿no?, también las ciencias de la complejidad o la mirada, la perspectiva del pensamiento complejo. Frente a esos desafíos actuales que tenemos en nuestros territorios, cómo poder articular procesos educativos ambientales y de paz, ¿no? ¿Cómo podemos articular eso? Entonces le damos la palabra a doctora Olga. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La educación es el eje transversal que tiene la obra de Edgar Morin desde toda su mirada. A pesar de ser el antropólogo, sociólogo, filósofo, y su formación no estuvo nunca en la pedagogía, nunca ha dejado ni nunca dejó en ninguno de sus discursos de preocuparse por la educación. De hecho, el primer saber de los 7 saberes para la educación del futuro es el conocimiento del conocimiento. Él, en su formación entre guerras, él nació entre las guerras y conoció el horror de la muerte. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos 50 millones de muertos, mal contados, en Europa. Se dice la Segunda Guerra Mundial, pero fue una guerra europea, no fue nuestra. Y después de encontrar ese dolor, primero por un lado, esa exultante soberbia del hombre occidental, del hombre europeo, de la ciencia, por el saber, contrastado con su miseria de la muerte, le hizo preguntarse si realmente esta forma de conocer que estábamos teniendo era la forma de conocer, era la sabiduría, como decía el doctor Amílcar. Y eso pues lo hizo acercarse desde su mirada humanística a las ciencias llamadas duras. Él estuvo en el grupo de los 10, llamado Los 10 Grandes Científicos. Estuvo trabajando con Lilia Prococcini desde sus estructuras disipativas, lo cual cambió esa relación con el tiempo. Y luego fue invitado al Instituto Salk en California a trabajar con los biólogos y los sistémicos y a preguntarse allí sobre las consecuencias éticas que tenían los desarrollos en biología y sobre el conocimiento de la vida que se iba teniendo. Ahí él empezó a construir su primer saber, el conocimiento del conocimiento. Se dio cuenta, creo, muy inteligentemente, que la forma como conocemos nos construye. Si nosotros recordamos la Edad Media, teníamos una verdad revelada. Sencillamente alguien nos decía que era la verdad. Y había un Dios que decía qué era lo bueno, qué era lo malo y cuál era la verdad. Y unos, digamos, elegidos que le contaban a la humanidad qué era la verdad. Y eso constituyó y construyó un tipo de sociedad. En la modernidad se construyó otro tipo de conocimiento, el conocimiento científico, que ha sido tan eficiente, porque ha sido eficiente. O sea, nos dio las vacunas, nos hizo volar, nos dio la máquina. Nosotros ahora tenemos en promedio en Colombia 78 años de vida, de esperanza de vida. O sea, eso no es ninguna tontería cuando se tenía hace 2 siglos
una esperanza de vida mucho más baja. Sin embargo, ese saber ya no nos es suficiente. Y no nos es suficiente porque se pretendió que el saber científico era el saber, era el conocimiento. Y el conocimiento científico, el saber científico es parte del conocimiento, no es el conocimiento. Hay otra cantidad de saberes que tenemos que tener: el arte, la historia, las ciencias sociales, que tienen otra forma de mirar la realidad. Y lo escribió en un texto muy bello que se llama El espíritu del valle. Entonces dice: en el conocimiento, para conocer debemos tener espíritu de valle. Debemos nutrirnos de todas, como el valle, de todas las aguas, de todas las montañas. Por eso el valle es fértil, porque recibe todas las aguas sin distingo. No distingue entre las montañas, no distingue entre sus vertientes. Si queremos conocer, ampliar nuestra forma de ver el mundo, debemos revestirnos de humildad y respetar todos los saberes. Es el encuentro que queremos hacer en el próximo congreso, a los cuales los invitamos. Y si queremos realmente hacer paz, debemos empezar por el respeto del saber de los otros. Por eso nuestro congreso se llama Congreso Todos los Saberes. Al doctor Bajío. Bueno, cuando decimos articular ambiente y paz es una coyuntura actual, ¿no? para Colombia, para Latinoamérica y creo que para a nivel global, ¿no? El tema de articular siempre hay que pensarlo en relacionar en distinción. Eso ayuda mucho, que es uno de los principios morinianos, ¿no? Uno de los principios morinianos dice: relaciona lo diverso, pero relaciónalo a partir de unas distinciones de sus atributos, porque si relacionas sin ver los atributos diversos, la relación se vuelve jerárquica o violenta. Y relacionar ambiente y paz es una relación dialéctica que permite aperturar un poco los conocimientos, pero también permite aperturar las reflexiones y permite aperturar las lógicas de actuación humana frente a lo que nos acontece, ¿no? Como problemático. Yo diría dos cosas que la educación puede ayudar a mostrar esa relación entre ambiente y paz. Uno de los elementos, cuando trabajamos la complejidad, hablamos que todo fenómeno es multidimensional. Y cuando hablamos de la multidimensionalidad, empezamos con el sujeto. El sujeto es multidimensional, emocional, psíquico, cognitivo, biofísico, con los nuevos físico-químico y energético, diríamos, ¿no? La constitución del ser humano es compleja y eso es multidimensional. Si nos vamos un poco al tema del ambiente, también es multidimensional. El ambiente también tiene todas sus dimensiones: biofísicas, físicas, biológicas, floras, faunas, cosmogónicas desde el punto de vista indígena, y todas las diversidades que le podríamos poner al ambiente. Si nos vamos a la paz, también actualmente nos decimos: la paz se vuelve un fenómeno rizomático, no hay una sola interpretación, es multidimensional también la paz. La paz es ausencia de guerra negativa, la paz es presencia de algo, es barreras frente a algo, barreras frente a la libertad, barreras frente a los derechos humanos. La paz también tiene otros elementos que tienen que ver con la construcción de identidades, ¿no? Pacíficas que vamos teniendo. Entonces, no es solo ausencia de guerra, sino también que vamos construyendo identidades más relacionales, más dialógicas, más democráticas en lo cotidiano.
y van apareciendo las dimensiones. La complejidad nos permite ver lo multidimensional de todo, desde una célula, ¿no? La célula, desde el punto de vista de la evolución, y la célula no nace sola, nace en relación no solo con células, sino nace en relación con bacterias. Y es interesante también esas miradas, ¿no? Creo que para relacionar ambiente y paz hay que mirar las dimensiones del ambiente y de la paz. Y cuando miramos las dimensiones del ambiente y de la paz, miramos qué tan violentos estamos haciendo con el medio ambiente y qué tan violentos estamos siendo con nosotros mismos como seres humanos. Entonces, a medida que les dotamos de dimensiones, entendemos esa relación. Voy a poner solo como 2 ejemplos porque los 5 minutos se me van, ¿no? Un ejemplo valioso es algo que mañana un líder indígena invaluable que va a exponer sobre la Amazonía como sujeto de derecho tiene que ver con esto, ¿no? El ser humano antropocéntrico ha sido violento con la naturaleza al reconocer a la naturaleza como un objeto, como una mercancía, como algo transaccional. Y al ser transaccional usualmente objetivizamos, y objetivizar al otro ser vivo se vuelve no solamente separador, abstrayente, sino también violento. Y creo que ahí el tema del ambiente necesita una restitución de derechos. Cuando dicen la Amazonía como sujeto de derecho, es una restitución de su integridad, de sus multidimensionalidades. Entonces hay una evolución ahí en las disciplinas, ¿no? La declaración, digamos, de derechos humanos la genera la Corte, lo reconoce como sujeto de derecho, pero hay unos sujetos en la Amazonía también que la reconocen como madre tierra, Mabachanamamá o Maquigua, y toda una relación armónica. Y Kenan, un pensador indígena, dice es una relación continua con otras, hay una separación ahí. Y creo que hay unas dimensiones que están en juego ahí, ¿no? Cuando miramos esta naturaleza como reconocida como sujeto de derecho, lo que buscamos es restituir sus condiciones y lo que le está generando degradación. Cuando decimos la mirada antropocéntrica del ser humano, lo que genera es degradación continua de la naturaleza. Se para degradar, se para tomar, se para apropiar y se para degradar sus condiciones. Y por ahí nosotros hablamos de unas condiciones son autopoéticas. Es vital, la naturaleza es viva, está continuamente viva, y nosotros cuando la separamos le restamos vitalidad. Y ahí viene un poco el tema de la paz, ¿no? Desde ahí viene la violencia. Desde ahí viene la violencia no es solamente entre seres humanos, la violencia es entre seres humanos y naturaleza, continuamente. Creo que el aspecto violento pristino viene de la construcción antropocéntrica del ser humano, y ahí viene la construcción de violencia. Cada que nosotros dominamos, apropiamos algo, generamos lógicas de violencia, y ahí hay que empezar a entender la relación de ambiente y violencia, esa relación pristina, y creo que todos tendríamos que aportar ahí. Decimos los biólogos, los ambientalistas, los trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, empezar a mirar esas relaciones violentas continuas. Y creo que cuando empezamos a mirar, y ahí viene la parte interesante, ¿no? El pensamiento complejo. El pensamiento complejo no deja de ver las fracturas, no deja de ver las partes, empieza a ver esas partes, y que esas partes es una lógica violenta, desglosar es violento. Entonces, el ir encontrando las partes que fueron violentas entre la paz con la naturaleza nos daría una perspectiva de paz integral, una perspectiva realmente de paz integral. Y hay unas evoluciones interesantes, ¿no? Yo diría, ¿por qué Ecuador declaró a la tierra, a la naturaleza como sujeto de derecho? ¿Por qué Bolivia declaró a la naturaleza como sujeto de derecho? Y Colombia va en fragmentos. Empezó con Amazonía, el río Atrato, ahorita quiere el río Putumayo, pero van fragmentos. ¿Por qué fueron más visionarios Ecuador en lógicas de pensar una naturaleza integrada en la cual habitamos todos? Y creo que ahí está una discusión de esa relación. Y en ese aspecto viene un poco la construcción de paz, ¿no? La construcción de paz vuelve a ser antropocéntrica, la construcción de paz está fracturada y por eso no se logra acomodar, no se logra poder integrar dentro de las lógicas de cotidianidad. Y yo diría ahí que el otro elemento de la educación es
es cómo religar, ¿no?, todas esas dimensiones de la paz. Y creo que lo que estamos descubriendo actualmente es que las dimensiones paz negativa, paz positiva, paz multidimensional, paz intercultural, paz decolonial, paz, como dice Boaventura Sousa Santos, paz diatópica, hermenéutica diatópica, las diversidades de los lugares, todas son antropocéntricas. Independiente, yo vengo de un pueblo indígena, Kamsá, pero sigue siendo antropocéntrico. Y lo que estoy diciendo ahí es, ¿dónde está la dimensión de la paz con la naturaleza? Ahí estaría la forma de religar. Cuando empecemos a ver los seres sujetos, los seres sintientes en esa diversidad de vida en la cual coexistimos, habría una religación realmente integral. Y ahí hay otras perspectivas, ¿no? Para cada una de las perspectivas se está juntando, hay una juntanza de disciplinas. Hay una juntanza de disciplinas, lo digo paz negativa, empezaron un poco como los sociólogos, los politólogos, la paz positiva, más de igualdad, de derechos, más un poco los politólogos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar ya de la paz intercultural, las diversidades de sociología, antropología, y cuando empezamos a hablar de la paz ecológica, la paz con el ambiente, tuvo que regresar también el medio ambiente, la ecología, la geografía humana, ¿no? Y las últimas es el tema de la paz, digamos, genérica, ¿no? de los géneros. Y ahí viene un tema también de la paz desde la mirada de las multigéneros, también, que entonces se empieza a pensar todos los demás recorridos, pero también con ese tema multigénero. Yo creo que ahí estaría la esencia, ¿no? Las dos dimensiones que traen otras dimensiones son las dimensiones que generan la violencia y la agresión a todo lo vivo, y las dimensiones de la forma de rupturas y de desligaciones de esas relaciones. Y a partir de ahí va apareciendo lo alternativo, que ustedes decían, ¿no? ¿Y qué es lo alternativo? Entonces, en todas esas desligaciones, en todas esas rupturas, en todos esos fragmentos que nos muestran la parte integral, en todas esas fracturas está una alternativa. No hay una sola alternativa, en todas esas fracturas hay alternativas. Ahora, la forma es cómo ponerlas en comunicación. Hay que dejar dos cositas de Edgar Morin. Dice, cuando ves las partes y las religas, lo importante no son las partes, sino lo importante son las periferias de las partes, y que tiene que ver con interacciones. Las interacciones, intercomunicaciones, religaciones, combinaciones, hibridaciones, complejizaciones, decolonialidades son las alternativas múltiples y plurales para religar paz y medio ambiente. Gracias. Doctora. Bueno, de los 8 saberes, sí sabemos que ya no son 7 sino 8, ¿no? Hay uno muy fundamental, que es la relación del docente con el niño, donde él plantea que el docente es el quien da y no espera que se le regrese nada. El profesor es ese que anda pidiéndole a las muchachas que se bajen los calzones. Y casi lo dice en esos términos. Entonces, que por eso él prefiere ser nada más docente y no profesor. Y que el docente tiene que ser, así en esos términos, tiene que ser papá, abuelo, mamá, independientemente del género al que pertenezca. Porque ese es el fundamento real de la educación, porque es lo que ese docente está proyectando, y a la vez también aprenderle a la persona, sea niño, o sea joven, o sea adulto, que él está transmitiendo el conocimiento. Y si ustedes observan bien esto, dentro del concepto del religare, o el principio
claro que es más principio porque él no utiliza la palabra concepto, porque él dice que todo tiene que transformarse y el concepto no permite transformación, pero el principio sí. Entonces el principio logramático, expliquémoslo, de la parte contiene el todo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, dentro del contexto matemático, vamos a calcular la distancia de la Tierra, estamos yendo Tierra, a la Luna, estamos yendo Luna, o si quieren pongámoslo al Sol. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un punto en la Tierra, ni siquiera la Tierra, si la vemos un puntico, una partecita, ni siquiera llega a ser partecita, porque estamos tomando un puntico. Y tú lo tiramos para la Luna. Entonces calculamos la distancia de la Tierra a la Luna y viceversa, o de la Tierra al Sol y viceversa. La parte contiene el todo. Y luego cogemos la Luna completa, no como puntico, sino que cogemos la Tierra completa, no como puntico. El todo contiene la parte que es puntico. Entonces este concepto, planteado así y relacionado con el docente, entonces el docente coge y tiene sus alumnitos, sus alumnotes, y va haciendo la transformación de una realidad concebida dentro del pensamiento para que haya el conocimiento del conocimiento. Y eso es muy claro, eso está muy preciso en esa situación, porque es a través del punto que planteamos cuál es nuestro aporte cuando ya nos metemos dentro del concepto científico a partir de la educación, cómo vamos a concebir esa realidad dentro de la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Y cuando eso lo ponemos dentro del contexto de la verdad biodegradable como territorio y como pensamiento, es que vamos a concebir el fundamento de la paz, porque no olviden que el ecosistema se resuelve también a través de lo sistémico. Y como lo sistémico es la ciencia nos lleva nuevamente a que la parte contiene el todo, y ese concepto lo hacemos dentro del principio de la educación, o sea, la transformación del caos en orden. Eso es lo que nos hace el principio recursivo, para entender ahora sí nuevamente el caos que está planteado en el religario. Y observen cómo siendo una unión es caos, porque el caos está unido, ahí está. Y entonces, como ciencia se llega a decir, no es que vamos a ordenar, ordenamos de verdad, así sea ciencia. Ese es el concepto elemental del principio para llegar a tener una precisión de lo que viene a ser la paz. Entonces, observen cómo el ecosistema, pongámoslo dentro de un árbol. Entonces, el árbol no es el árbol. El árbol es lo complejo, pero a la vez es simple. O sea, árbol es una simpleza. Pero veamos lo complejo del árbol, cómo es de complejo el árbol. Primero la tierra, luego sus raíces, después de sus raíces el tronco, después del tronco las ramitas, las hojitas, y antes está la otra parte fundamental que es la savia, la vida del árbol. Entonces, observen cómo lo simple es lo complejo. Lo complejo no es simple. Lo simple es que es lo complejo. Entonces siempre tenemos que resolver lo simple, tenemos que desarrollar lo simple, que es lo que nos está mostrando el fundamento del principio logramático.
Y si nosotros llegamos y cortamos el árbol en las ramitas, ¿sí o no? Llega el perro y se orina ahí en el tronco. Llega, ¿qué otra cosa? Llueve y entonces el árbol recoge esa agüita. Entonces, todo ese ecosistema llegamos y lo destruimos. Y no sabemos que nos está afectando dentro del principio de nuestra subsistencia. Para hacer este piso tan hermoso que está aquí. Y el piso es hermoso, no podemos decir que no. Y miren, esa hermosura, es el árbol. Entonces, toda esta situación que nos estaba dando unas condiciones sociales, económicas y hasta políticas, miren, aquí las tenemos que las estamos pisoteando. Porque díganme si ese piso no es todo hermoso, no es todo lindo. Pero ¿dónde está la hermosura que necesitamos? ¿Dónde estaban esos troncos que sirvieron para hacer eso? Dentro del contexto del derecho, sujeto de derecho, dentro del contexto del territorio de la tierra, o dentro del sujeto de derecho, dentro del contexto del agua como río, en el río Atrato, en el río Putumayo. Entonces, ¿y dónde está el respeto que tenemos a los niños cuando ellos llegan y cogen en el árbol y ponen un lacito aquí, otro lacito acá, lo bajan y ponen aquí una tablita y comienzan a jugar? El columpio es en esa otra clase de educación, ¿se la sabían? Ese juego también es enseñanza, ese juego también es educación, porque contiene hasta la parte física. Y por otro lado, observen cómo, para mí, ese que llegó y cortó ese árbol, tiene problemas psicosomáticos grandes. Primero, para mí es un loco. Y para mí tiene alguna enfermedad, porque ¿cómo así que va a quitar un árbol? ¿Cómo así que va a tumbar un árbol? ¿Sí o no que es un problema psicosomático preciso? Y si uno se pone a analizarlo, prácticamente, al tumbar ese árbol, convierte un hecho violento. Y ese hecho violento está relacionado también con la minería, porque la agüita que ese árbol da como a través de la exudación y la evaporación, que se vuelve agüita para el río, dentro de todos los drenajes que hay, que llegan al río, nos encontramos con una situación bien violenta, porque llega el señor que le gusta el oro y ya comienza a tirarse la tierra y el sujeto de derecho como tierra comienza a desaparecer, y quienes estamos viviendo de esa situación planteada en ese territorio comenzamos a sufrir porque el agua comienza a perderse. Y la educación que le hemos dado al niño es una educación de violencia. Entonces aparece el otro cuento de que ya la coca que utilizamos para sanarnos en nuestro territorio, ya no la utilizamos para sanar nuestro territorio, sino para que mueran otras personas cuando la usan de una manera que no es. Y el oro que sacamos de la tierra, que se tira el río, ya no nos va a servir para tenerlo así todo bonito, cargado en las manos y en las muñecas y en el cuello, sino que es otra forma de violencia que va a plantear la tenencia del desarrollo económico de otra manera diferente a la realidad. Observe cómo ese concepto de la tenencia de oro de los indígenas y de los negros como poder, porque en los negros y en los indios o en los indígenas el oro es poder, no es la situación que se plantea, que es belleza. Ese es otro concepto que nos trajeron con la invasión europea a América, que nace el 25 de diciembre de 1510, cuando se fundan la primera ciudad americana ahí en el Chocó, Santa María de la Antigua, en Darién. Entonces son elementos que tenemos, que nos van a mostrar
una realidad diferente que siendo alegría se vuelve violencia, que siendo alegría ya no vuelve a ser más paz. Y prácticamente, insisto, toda esa situación planteada a través del desarrollo económico, para mí eso es una enfermedad psicosomática. Gracias. No a propósito dejamos de última aquí al doctor Hernán porque pues este es su tema, ¿no? Este es su tema, sus investigaciones, no solo doctorales, sino tiene una larga trayectoria en esta relación, ¿no?, entre medio ambiente, educación y paz. Así que pues tiene la responsabilidad de cerrar esta pregunta. Muchas gracias. Tremenda carga me pone Fernando. Muchas gracias. Pues yo veo con mucho entusiasmo en los ojos aquí de los asistentes, en mis estudiantes, veo asombro, confusión, emoción y lo bonito de este auditorio que está lleno, ¿no?, de los estudiantes de pregrado, los futuros maestros en ciencias naturales y educación ambiental, estudiantes de doctorado, de maestría, ya aspirantes a estudios postdoctorales, entonces distintas formas de acercamiento al tema que nos convoca, que es el pensamiento complejo. Y eso es maravilloso, poder confluir en un mismo escenario distintas formas, distintas comprensiones, distintas intenciones frente a temas tan trascendentales como la educación, que es un aspecto transversal, un aspecto que no solo forma parte del escenario en el que nos encontramos, un auditorio en la Universidad de Nariño, sino algo connatural a la condición humana, ¿no? Seguimos aprendiendo toda la vida. Y un aspecto que quiero yo resaltar y una invitación también es que recuerden que el pensamiento complejo es duda, es dudar de todo, es lo más alejado que pueden tener a la certidumbre. Y si es duda, la invitación a que pongan en duda precisamente lo que estoy diciendo en este momento y lo que mis ilustres colegas también han afirmado. No se queden con ninguna certeza, por lo menos no durante mucho tiempo, porque eso es lo que no nos permite evolucionar y reconstruir conocimiento, que es una condición necesaria para la evolución. Si las primeras células se hubieran mantenido ahí en el equilibrio, seguramente no existiría esta forma de vida que nos permite hoy estar congregados discutiendo, pensando, analizando, reflexionando acerca de estos temas que al parecer pueden, desde los conceptos unánimes, podrían parecer sencillos, pero cuando los ponemos en duda, los movemos, los llevamos, los traemos, pueden adquirir otros niveles que a veces se alejan de la comprensión tradicional que teníamos y que nos mueven de lo que es común escuchar en estos días, de nuestras zonas de confort. Pero es una maravilla porque nos permiten, ¿no?, nos invitan a reflexionar y a estar cambiando. Entonces, nada más alejado de las certidumbres que precisamente el pensamiento complejo. Acá se han dicho cosas supremamente interesantes y afirmaciones muy poderosas, que una sola de esas afirmaciones nos daría para desarrollar todo un evento académico, un simposio, un congreso. Cuando de forma retadora nos dice, por ejemplo, el doctor Amílcar al inicio de la mañana, que la pedagogía no existe. Yo vi que se revolcaron en los asientos varios profes aquí que han tenido todo un proceso de vida, de formación, que han estructurado su quehacer alrededor de la pedagogía como ciencia, ¿no? En un escenario
de búsqueda, de construcción del conocimiento, dicen, bueno, ¿qué es ciencia? Bueno, para que algún área del conocimiento cumpla con ese requisito, esa denominación poderosa de lo que es ciencia, nos decían, bueno, tiene que cumplir, tiene que tener un objeto de estudio, tiene que tener un método para desarrollar ese objeto de estudio, tiene que haber una comunidad académica, científicos que se dediquen a estudiar eso. Entonces decía, ¿y la pedagogía cuál es su objeto de estudio de la pedagogía? Bueno, pues la educación, y ahí hay un método, pues hay varios métodos, el mismo método, digamos, positivo, tradicional, el de la ciencia clásica, pero alternativo también desde la transdisciplina, el pensamiento complejo, y otros también que pueden haber para acercarse a la construcción del conocimiento alrededor de la educación, y toda una comunidad académica reflexionando acerca de eso. Entonces posiblemente digan, sí, puede tener esa categoría de ciencia, pero nos hablan de otros términos como la andragogía, un poco más alejados de lo que está en el proceso de formación de muchos de los que están en este escenario, que se han formado como profesores para la educación básica, primaria, para la educación infantil, la secundaria y la media, trabajando con niños, ¿no? Como un colega de Edgar Morin, que Piaget, con el que trabajaron conjuntamente y desarrollaron trabajos, se apoyaron mutuamente y compartieron varios conceptos para el desarrollo de sus propios trabajos investigativos, y cómo Piaget a todos los licenciados nos enseñaron, ¿no?, en lo básico cómo era que aprendían los niños, y eso era importante para nosotros, los niños y los jóvenes, para poder convertirnos en maestros. Claro que obviamente con todas las limitaciones, nuestro estimado amigo y muy bien ponderado Piaget nos decía que como hasta los 15 años nos enseñaron que él aprendía de una manera, y de ahí para allá, quién sabe, parece que como si ya se acabó el discurso y no podía seguir aprendiendo, cosa pues que no es así, ¿no? En este escenario multidimensional de la condición humana, quiero traer a colación el trabajo de un gran maestro de aquí, de la Universidad de Nariño. De pronto posiblemente no es muy conocido por los colegas que nos visitan, pero que ha hecho un gran aporte precisamente no directamente al pensamiento complejo, no con ese nombre, pero que le aporta a entender la multidimensionalidad del ser humano, que tiene que ver precisamente con la complejidad. Y hay un libro que se llama Desarrollo Humano Multidimensional, del maestro Julián Sabogal, ¿no? Un gran profesor, muy querido, maestro de muchos de los que estamos aquí, que pertenecemos a la Universidad de Nariño. Y en esa multidimensionalidad del ser humano, pues rescatar particularmente el aspecto emocional, y el aspecto, dentro del emocional, el aspecto de los sentimientos y del amor, como un eje cohesionador de toda nuestra actividad. Y hago este comentario especialmente viendo a mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental como un aspecto muy motivador a su proceso de formación, al hecho de que se estén formando como docentes. Ya prácticamente están en los últimos semestres y tienen que salir a desarrollar su actividad laboral en un mundo convulsionado, y la mejor palabra de ánimo para que desarrollen ese trabajo tan importante es el amor. El amor por sí mismos, por los demás, por el conocimiento, el amor por la sociedad, por sus comunidades, por sus familias, que es lo que nos debe impulsar a seguir cada día alimentando el conocimiento, y alimentando también esas posibilidades de hacer de ese trabajo tan maravilloso que ustedes van a desarrollar un acto de fe en la vida,
Hoy en día tener fe en la vida pues es un acto de valor, incluso un acto de rebelión cuando enfrentamos pues la complejidad de la realidad del mundo, las guerras, la violencia, la paz, como me ha enseñado también el doctor Harold, que no hay una paz sino que hay muchas paces, atentados pues contra el ambiente, contra ese escenario vital donde nosotros nos desenvolvemos, la degradación de los ecosistemas, ver espacios maravillosos que debido pues a la inconsciencia de la humanidad pues se están perdiendo. Y entonces necesitamos un amor profundo para poder tener el valor de enfrentar esas realidades. Y el amor nos lleva al valor. Y del valor nosotros pasamos a la acción. Y esa acción transformadora tiene que llevarlos a ustedes, mis queridos estudiantes, no solo también los estudiantes del pregrado, sino nuestros estudiantes de multiversidad, del doctorado, que muchos son docentes en ejercicio con muchísimos años de experiencia y que nos han compartido a través de sus intervenciones también esa visión de su realidad, y con enorme alegría siento que en estos meses que ustedes han tenido esa aproximación al pensamiento complejo, son ustedes testimonio vivo de cómo han ido el pensamiento complejo transformando su pensamiento, y espero que a través de su pensamiento esas realidades de acción que tienen en sus trabajos, allá en las instituciones educativas donde ustedes desarrollan su labor. Entonces esa es la maravilla de cómo las lecturas, las acciones pedagógicas transforman a través de ustedes una realidad y una transformación, esperamos que sea positiva. A mis estudiantes yo les recuerdo que hablamos de unas palabras mágicas en la educación, hablando un poco de la magia que también es maravillosa e inherente a nuestra condición, a esta condición humana multidimensional. Y esas palabras mágicas en educación, les decía, son la pertinencia y la significancia, ¿no? ¿Qué sentido tiene construir conocimiento? Y hay aquí posiciones encontradas. Por ejemplo, en la Facultad de Educación y en la Universidad de Nariño, en varias facultades, hemos dialogado con colegas con los que no coincidimos en algunas afirmaciones, pero eso también es maravilloso. Ayer conversábamos también con la doctora Olga y nuestros ilustres visitantes, que ese es precisamente el espacio maravilloso de la universidad, y de donde podemos de verdad construir mayores espacios de conocimiento, y es en la diversidad de opiniones. Y como decía el doctor Harold, la maravilla del pensamiento complejo es poder encontrar unidad en la diversidad, entendiendo que cada espacio tiene una construcción particular que es fácilmente identificable, pero que forma parte de un todo. Ese reconocimiento de esa realidad, de que hay sistemas dentro de sistemas, que es una característica, puede parecer redundante, pero no lo es una característica de los sistemas, que los sistemas existen dentro de unos sistemas más grandes y se pertenecen también al hecho de que dentro de esos sistemas hay sistemas más pequeños, que hay unos límites y que los elementos de esos sistemas pueden ser iguales, pero si se relacionan de forma diferente terminan siendo sistemas diferentes, y eso es una maravilla. El sistema educativo, por ejemplo, trayendo a colación el escenario en que nos encontramos, tiene unos elementos que pueden ser comunes. Uno podría decir lo que pasa, por ejemplo, en Multidiversidad, es una institución dedicada a la educación, o lo que pasa en la Universidad de Nariño, una
institución dedicada a la educación, pero posiblemente la forma en que se relacionan los elementos dentro de esos dos sistemas es diferente, lo que ocasiona que sean dos sistemas complejos totalmente diferentes. Y son sistemas complejos alejados del equilibrio, porque si esos sistemas se mantienen en el equilibrio, pues no van a evolucionar. Y cuando son alejados en el equilibrio, quiere decir que hay tensiones, que no hay una unidad de criterios. Entonces, podría uno pensar, si no hay unidad de criterios, entonces hay desorden, y entonces eso es malo. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que en la estructura de formación que nosotros hemos tenido durante la mayor parte de nuestra vida, se nos ha enseñado que lo bueno es lo ordenadito, lo cuadriculado, donde A nos lleva a B sin ninguna duda. Pero el descubrimiento emocionante al que nos lleva el pensamiento complejo es que el desorden, que es una condición natural a la realidad, es el verdadero motor de los grandes cambios, porque del desorden es donde surgen las emergencias. Por ejemplo, ahora cuando estábamos en la organización de este evento, muy juiciosamente Fernando nos propuso, casi que nos invitó, casi que puso una condición de que cada uno de nosotros iba a hablar 5 minutos para poder desarrollar todo un trabajo que él había organizado. Tenía 5 preguntas y cada uno iba a hacer un diálogo muy socrático, ¿no? Pero nosotros, pues, herederos de esa tradición de los maestros que nos solemos sentar en la palabra y empezar a veces a divagar en las nubes del pensamiento complejo, pues no le hicimos caso a Fernando. Ya ahora que son las 12:13 nos hemos alargado en nuestras intervenciones, pero esa es la realidad, es un ejemplo vivo de que la realidad es precisamente emergencias, enfrentarse a lo inesperado. Entonces hay cosas que están programadas, pero la maravilla es precisamente enfrentarse a la realidad compleja. Y cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que la realidad es compleja, entonces empezamos de verdad a comprender los fenómenos del mundo. Y una condición importante para poderle aportar soluciones a los grandes problemas que enfrenta la humanidad, problemas relacionados con la paz, con el ambiente, con la educación, es comprenderlos desde una visión compleja, porque solo así podremos encontrar los verdaderos orígenes del problema. Y solo si apuntamos a los verdaderos orígenes del problema tenemos oportunidad de construir soluciones. La visión tradicional cartesiana nos invita, nos tienta como el demonio a separar los problemas complejos del mundo, a separar los asuntos de ambiente, a separar los asuntos de paz, a separar los asuntos de educación, los de educación, que se entiendan allá los profesores, de ambiente los ambientalistas, los de paz, los dedicados, los trabajadores sociales, sociólogos, qué sé yo. Pero ese es el gran error, ese demonio de la certidumbre nos lleva hacia allá. La complejidad nos invita a comprender todo como distintas facetas de una misma realidad. Cuando avanzamos en esa comprensión, creo que tenemos una mejor oportunidad como especie, como humanidad, para construir soluciones reales y verdaderas. Gracias, Hernán. No, pero lo bueno es que ya respondieron 4 de las preguntas que teníamos, así que no hay problema. Muchas gracias. Y es cierto, ¿no? Ya hemos tocado varios tópicos que van a estar planteados en esta conversación. Quisiera plantear una segunda pregunta y última, que parte ya a propósito de lo que Hernán nos ha mencionado, que dentro del pensamiento complejo, dentro del pensamiento cuántico también podríamos decirlo, y hoy se nos plantea como una hermosa palabra,
que además de ser poética, es poética también, que es la incertidumbre, ¿no? Y les quiero preguntar, ¿sí?, desde sus profesiones, de su trabajo, de su relación en los contextos educativos, formativos, de procesos sociales, ¿cómo podemos decirle a estos, sobre todo a la mayoría de estos jóvenes y a quienes ya ejercemos el oficio, y digo oficio o labor tal vez, ¿no?, más que trabajo, de educar, cómo formamos en la incertidumbre para transformar? ¿O por qué la incertidumbre nos puede llevar a pensar en opciones distintas de transformación? ¿Por qué es tan importante sembrar la incertidumbre en los contextos educativos para generar transformaciones ambientales, para que nuestros territorios también se vayan convirtiendo también en espacios de construir conjuntamente la paz? Entonces es eso, ¿no? ¿Cómo sembrar la incertidumbre? ¿Cómo decirles a nuestros maestros en formación que es necesario eso en la formación de nuestros niños y jóvenes? Por favor, doctora. Bueno, lo más, digamos, cercano a decir que tenemos certidumbre, pues ha sido el conocimiento científico. Sí, Descartes nos dio una forma, un método para probar, para contrastar con la realidad nuestras hipótesis de cómo comprendemos y cómo podemos explicar un fenómeno. Y bastante eficiente, porque no solamente dijo que nos dio ese método, o sea, usted tiene una hipótesis, usted ve un fenómeno, coloca una hipótesis, ¿y cómo sabe si eso es verdad o no es verdad? Pues la contrasta con la realidad. Y no la contrasta una vez, sino muchísimas veces. Y de ahí pues es que Newton dice, bueno, esto hay que matematizarlo para poder tener unos modelos que nos digan si se repite o no se repite, y podemos tener unas generalidades con ciertos grados de error. Pero el mismo Descartes también instauró la duda metódica. Entonces él también decía, de todas maneras vamos a dudar. Y vamos a dudar de todas estas generalidades y verdades que establecemos. Siempre. Y si hay una ley o un principio o un modelo que me explique mejor esa realidad, pues lo reemplazo. Esa fue una forma. La otra forma fue la de Popper, con su teoría de la falsación. Entonces todos los cisnes son negros, todos los cisnes son blancos, perdón. Si existe un cisne negro, esa premisa ya es falsa. Entonces la ciencia se hace no sobre la certeza, sino sobre la posibilidad de falsear. Cuando Einstein colocó sus teorías, no sabía si se iban a poderlas falsear. Hasta ahora ninguna de las teorías de Einstein ha sido falseada. En el 2015 el acelerador de hadrones comprobó que realmente la luz se curva cuando hay una explosión, la midió y no se ha podido falsear. Es posible que en un futuro se falsee alguna de las teorías de Einstein, hasta ahora no. Y de hecho, entre Einstein y Max Planck, que puso pues, su primera granito para desarrollar la mecánica cuántica, pues han ocurrido 100 años en los cuales hemos tenido un desarrollo absolutamente apoteósico del conocimiento de la materia, del conocimiento de la energía y de lo que es el principio de la vida. ¿Eso quiere decir que tenemos certezas? No, porque precisamente el conocimiento se ha ido construyendo sobre la no certeza y sobre siempre la ambición que tenemos los seres humanos de seguir indagando. Eso no nos lo va a quitar nadie, ni la inteligencia artificial, ni los nuevos robots, ni nada de esas cosas, porque es condición humana
indagar, preguntarse, siempre habrá seres que van a decir por qué, eso por qué ocurre, eso para dónde va. Y tampoco se nos va a quitar de encima la idea de construir. Nosotros empezamos a construir, nosotros somos constructor, como Faber. Hacemos y hacemos y hacemos, y eso no va a parar. Esa es el dilema ético y el dilema de mayor incertidumbre que creo que tenemos los educadores. El mundo no va a parar ese desarrollo que hemos tenido. Lo que debemos pensar es cómo vamos a seguir cuestionando el doctor, porque si seguimos haciéndolo en la forma que lo venimos haciendo, pues nos vamos a destruir. No hay otro futuro, nos vamos a destruir. Esa incertidumbre, esa ansiedad que estamos teniendo ante tantas cosas desconocidas que nos presenta el mundo actual, no es de donde va a salir realmente los nuevos saberes. Como decía el doctor Hernán, si no hay ese malestar, ese dolor, esa preocupación de para dónde vamos con la ciencia, para dónde vamos con la inteligencia artificial, cómo la vamos a usar, cómo repensamos, cómo nos repensamos, no hay forma de que crezcamos. En esa incertidumbre es que vamos a crecer. Y por supuesto para los nuevos maestros y para todos, para nosotros mismos, yo diría que la única forma es empezar por nosotros mismos. O sea, la reforma de la educación, la reforma de cómo conocemos, empieza por reformarnos a nosotros mismos, por una reforma del pensamiento. Si nosotros mismos, si nosotros los educadores, no cambiamos nuestra estructura, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de respetar la naturaleza, la forma de respetar al otro, a pesar de muchos discursos que tengamos, no vamos a poder construir nada. La reforma de la educación media, básica, la reforma de la educación superior, empieza por la reforma de nuestro pensamiento. Muchas gracias. La incertidumbre definitivamente es el motor de la transformación y en el campo educativo con mayor razón. Si nosotros, aquí la primera tarea pues es aceptarla, porque la tendencia, los procesos de formación que nosotros hemos tenido, el sistema educativo, por lo menos el sistema educativo colombiano, y creo que en general la mayoría de los sistemas educativos en Latinoamérica nos han conducido a trabajar sobre las certezas. Entonces lo primero es aceptar que la incertidumbre es inherente a la realidad, y entonces tenemos la posibilidad de poner la incertidumbre a nuestro favor, pero la incertidumbre requiere en realidad una mayor capacidad de adaptación a distintas realidades, requiere, si me permiten, en nuestro rol como profesores, mayor disposición a estar permanentemente saliendo de nuestra zona de confort, y eso implica, como decimos nosotros, en nuestro desempeño ya laboral, mayor trabajo, porque si nosotros nos quedamos en la certidumbre, podemos durante 20 años dar la misma clase de física, la misma clase de matemáticas, la misma clase de geografía, de historia, pero si nosotros aceptamos la incertidumbre como un principio activo de nuestro rol, es estar aceptando que permanentemente necesitamos transformarnos. Y eso implica también tener muy alerta y despiertos nuestros radares, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra sensibilidad,
y muy conectados con los fenómenos del mundo. Aquí se ha hablado y todos hemos escuchado de la irrupción poderosa de la inteligencia artificial, está en las acciones más cotidianas de nuestras vidas, de cómo está irrumpiendo con esa fuerza poderosa, casi que destruyendo muchos elementos a su paso en la educación, pero en realidad la irrupción de la inteligencia artificial es en todo, como digo, en nuestra cotidianidad. Si nosotros no aceptamos la incertidumbre y no aceptamos fenómenos como ese en nuestras realidades cotidianas, pues estamos condenados a que nuestra educación no se ajuste a las palabras mágicas. ¿Se acuerdan, no? Pertinencia y significancia. Si la educación no es pertinente y significativa, pues entonces no está cumpliendo con esa labor fundamental. Y con lo que yo les mencionaba en mi anterior intervención, que es la gran discusión con muchos colegas, el conocimiento por el conocimiento mismo, que es una posición que defienden muchos, posiblemente válida en algunos conceptos, en algunos aspectos, o el conocimiento, la construcción de conocimiento en función de que ese conocimiento sirva para la comprensión de la realidad del mundo y para la solución de la gran cantidad de problemas que como sociedad y especie tenemos. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Nariño hemos hecho una apuesta muy importante. El paradigma de nuestra universidad es pensar la universidad región. Entonces, de principio estamos haciendo una apuesta por la incertidumbre, por conectarnos con esa realidad región que está transformándose y por aceptar que el conocimiento no es por el conocimiento mismo, sino en función de que ese conocimiento tenga pertinencia y significancia. Doctor Amílcar. Bueno, todo está bien elemental. La incertidumbre es transformación automática. Y eso en el pensamiento complejo, la certeza, la certeza es una verdad biodegradable que hay que aplicarle a la incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cerramos con el doctor Jaime. Me dijo sin palabras la metáfora super sí. Creo que va dentro de vuelvo un poco al principio de religar en distinción, ¿no? A veces pensamos en la incertidumbre como el camino a navegar, pero en la actualidad en el mundo también tenemos que tener las dos cosas, certeza e incertidumbre. No se puede desligar las dos cuestiones. Voy a poner un ejemplo que he estado aprendiendo con los biólogos y con todo este circuito del profe Hernán, que me parece invaluable lo que se está construyendo ahí. Hay unas certezas invaluables de la biología, de la química, de la cuántica en el mundo. Hay una certeza de que la vida tiene unos elementos vitales. La célula, el planeta, el sol, tiene unos elementos vitales. Los elementos vitales se agotan, la vida cae. Eso es certeza. Pero también esa certeza trae incertidumbres. Los elementos vitales relacionales, yo podría poner uno, ¿no? La producción del oxígeno. Es una certeza, es una objetividad real. O sea, el oxígeno está, ningún ser vivo existe. El oxígeno no está en una relación objetiva del sujeto, sino está en una relación interactuante, continua. La vida es una interacción de la multiplicidad. Y esa interacción de la multiplicidad trae certezas. Si no las entendemos, nunca las vamos a cuidar, a conservar. Y creo que hay una certeza invaluable que se conserva en los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Los pueblos indígenas están en una historicidad de certezas, bajo lógicas de principios de coexistencia con la vida. Y si aprendemos, les enseñamos a las nuevas generaciones a mantener ciertas certezas continuas que son invaluables desde todos los puntos de vista, esa va a ser la mejor contrahegemonía frente al capitalismo, la mejor contrahegemonía frente a lógicas del huestoceno que están haciendo ahorita. No decíamos el holoceno, ahora el huestoceno. Vamos a vivir en un mundo que va a ser más de cosas recicladas que de naturaleza. Entonces, hay unas certezas invaluables en el mundo que tenemos que aprender a descubrirlas. Yo me pongo a ver la Amazonía, cuáles son las certezas de la Amazonía entre esos 13 pueblos que nos decía el Pablo hace un momento, que se reúnen. ¿Cuáles son las certezas fundamentales que tienen ahí? Y cómo con esas certezas vamos creando incertidumbres. Y no incertidumbres y le vamos creando incertidumbres al pensamiento positivista. ¿Sí? El pensamiento positivista se corroe con certezas también. Y las certezas son históricas. Las certezas son contextuales, las certezas también las tienen las disciplinas. Y hay que pararse un poco en esas certezas y empezarlas a integrar. Creo que ahí está la mayor, contrarrevolución educativa, la contrarrevolución frente a la evolución de la sociedad y del mundo. Y la mejor medio de cuidado del mundo y del planeta. Yo diría que tendríamos que volver a ese principio de Humberto Maturana, que habla de la autopoiesis. La autopoiesis, y el último discurso que generó Maturana les preguntó al mundo: ¿qué es lo que tenemos que conservar como cultura, como educación, como disciplinas, como interacción de disciplinas? ¿Qué es lo que tenemos que conservar para que la vida vuelva a reproducirse continuamente en su vitalidad? Yo digo que hay varias autopoiesis, ¿no? Hay una autopoiesis bioquímica, energética, informacional, y yo diría que hay una cuestión más interesante y transaccional constantemente, democratizante. No es una transacción capitalista, es una transacción biológica de la vida. Cada lenguaje, lo que decimos ahorita, es una transacción de lenguajes, pero esa transacción también ocurre continuamente en el aire, en el frío que sentí hace un poco, ese café que llegó aquí. Siempre hay una lógica de transaccionalidad. Entonces ahí viene un tema de lo de Basarab Nicolescu, este pensador hindú, y también podría yo colocar a Raymond Panikkar, ¿no? Ojo, el primer nivel de realidad es una realidad objetiva, necesaria, y una de sus cuestiones de transacciones esa realidad objetiva va funcionando, pero hay otros niveles más cuánticos que no los queremos ver. El oxígeno, ¿cierto? Es un nivel cuántico, está fluyendo constantemente ahí, pero tenemos que empezar a entenderlo y ponerlo ahí en escena continuamente. Ajá. Los elementos vitales ¿no? Yo digo, fósforo, ¿dónde está el fósforo? ¿Cómo transacciona para que ocurra el fósforo? ¿Cuáles son esas transacciones necesarias para que ocurra el fósforo, ¿no? ¿Sí? El hidrógeno, ¿cuáles son las transacciones necesarias para que ocurra? Entonces dijo, la autopoiesis es biológica, química, energética, pero también es cultural, en sentido plural. Entonces hay que mirar la autopoiesis en su multiplicidad. Cuando yo digo cultural es también la diversificación de saberes, de los saberes, cómo se produce. Entonces eso también es autopoiésico. O sea, porque la transacción de múltiples saberes genera acontecimientos territoriales diversos. El otro fin de semana en Córdoba, maravilloso el pueblo de los Pastos, cómo crean una territorialidad inmensa, transaccional, a partir de sus construcciones de cosmovisiones de mundo. Y ahí voy a dejar una cosita autopoiésica que la ganó el mundo también. Hay una declaración de derechos humanos para pueblos indígenas, pero ya no es para los pueblos indígenas, es para el mundo. En esa declaración, no voy a dejar artículo para que lo busquen, hay un artículo que empezó a reivindicar la espiritualidad, la sensitividad, ¿cierto? La reconexión sensitiva. Y creo que el pensamiento complejo, voy a dejar también ir por ahí un poco, el pensamiento complejo no es pensamiento, es la metáfora. El pensamiento complejo, creo que hoy aprendí mucho de usted. El pensamiento complejo es sensitividad. Para reconectar con el otro, con lo otro, en su universidad necesito sensibilidad.
Incluso en esta parte de Edgar Morin, cuando habla de los 7 saberes necesarios, se dice